la segunda clase de geometría. En primer lugar, lo que vamos a hacer es corregir la tarea para casa. El primer ejercicio que teníamos era el ejercicio 1 de la página 180. Dice, marca en tu cuaderno 2 puntos. Vamos con el 1 de la página 180. Dice, marca en tu cuaderno 2 puntos. Este es uno y este es otro. Traza una recta R que pase por ellos. Esta es mi recta R. Luego traza una recta T perpendicular a R. Vale, esto me está diciendo que el punto este se va a llamar A y este se va a llamar B. Dice, traza una recta T perpendicular a R que pase por B. Esa es la recta T. Y una recta S paralela a T que pase por A. Una paralela a T que pase por A. Y nos pregunta cómo son R y S. Si R y T son perpendiculares y T y S son paralelas, R y S van a ser R y S son perpendiculares. Repito, si R y T son perpendiculares y T y S son paralelas, entonces R y S son perpendiculares. Bueno, el 2 era muy sencillito porque el 2, ya os di una pista muy grande el otro día, vamos con el 2. Dice, dibuja dos rectas R y S que sean perpendiculares. R y S. Acordaros que perpendiculares quería decir que dividían el plano en 4 trozos iguales. Yo siempre lo digo que tienen las esquinitas. Vale. ¿Se puede dibujar una recta secante a R que no sea secante con S? Pues claro, todas las paralelas a S van a ser secantes con R. Como dijimos, infinitas rectas secantes con R y que no cortan a S. Bueno, hoy vamos a empezar con el punto 3 del tema, que son ángulos. Entonces vamos a empezar con el punto 3. Comenzamos con el punto 3 del tema, que son ángulos. El 3.1 va a ser concepto de ángulo. Bien, llamamos ángulo a la abertura formada por dos trocitos de rectas que son semirrectas que parten de un mismo punto. A cada semirrecta la vamos a llamar lado. Cada semirrecta se llama lado y el punto vértice. Bueno, vamos a subrayar. Hemos visto que el concepto de ángulo, el concepto de lado y el concepto de vértice. Y ahora, como siempre, ejemplito. Si queréis ponemos la flecha la primera vez, pero ya después, sobre todo los ejercicios que vayáis viendo en el libro, muchas veces no van a aparecer. Esto se llama lado, esto se llama lado
el puntito de donde parten las dos semirrectas se llama vértice. Y el ángulo es este rellenito de aquí. ¿Vale? Es la abertura, es el espacio que hay entre los dos lados. Bien, una vez que hemos entendido lo que es el concepto de ángulo, lo que vamos a ver es la clasificación de los ángulos. Para ver la clasificación de los ángulos, vamos a hacer una tabla. Empezamos el punto 3.2 del tema. 3.2, clasificación de ángulos. Vamos a hacer una tabla. Aquí vamos a poner el tipo, la definición, tipo, la definición y el dibujito del ángulo, para que lo entendamos bien. ¿Cuántas filas van a tener? Que me lo preguntáis mucho. Bueno, vamos a poner ángulo nulo. Después tenemos el ángulo agudo. Bueno, antes del agudo os voy a explicar el recto. Agudo. Después tenemos el llano, el obtuso, y por último el ángulo total. Vamos a empezar con el ángulo nulo. Estamos en la página 184, el ángulo nulo. Un ángulo se dice que es nulo cuando tiene esta forma. Este es el vértice, como hemos visto, y sus dos lados son coincidentes. Son nulos porque no hay ninguna abertura, ¿vale? Entonces, la definición es: sus lados son coincidentes y no tienen abertura. Bien, vamos con el ángulo recto. Bueno, primero el dibujito, que nos va a ayudar mucho a entenderlo. El ángulo recto, como yo digo, es la esquinita de una casa. Es la esquinita. Sus lados son perpendiculares y su abertura es la cuarta parte del total. Es como si cogéis un quesito y lo dividís en 4 partes iguales, pues una de ellas va a corresponder al ángulo recto. Entonces, sus lados son perpendiculares y su abertura es la cuarta parte del total. Vamos con el ángulo agudo. El ángulo agudo es más pequeñito que el recto, ¿vale? Entonces sería una cosita así. Si este es el ángulo recto, que sería la esquinita entera, pues el ángulo agudo es menos que el recto. Y su definición es su abertura es inferior a la de un ángulo recto. Vamos con el ángulo llano. El ángulo llano, primero lo que vamos a hacer es dibujarlo. Es la mitad del quesito. Todo esto. Y sus lados forman una recta
y su abertura es la mitad del total, que sería el quesito entero. Obtuso. El obtuso es un ángulo que está entre el recto y el llano. Vamos a verlo. Este sería un ejemplo. Ahora, el ángulo obtuso es más grande que el recto, pero más pequeño que el llano. Y sería toda esta cantidad. Por lo tanto, su definición es: su abertura es superior al ángulo recto e inferior al llano. Y el total, que muchas veces lo liáis con el nulo, pero no. El total es un lado y el otro lado da toda la vuelta. Y volvemos aquí. Entonces, para que me entendáis, sus lados son coincidentes y la apertura es todo, el quesito entero. Sus lados son coincidentes y su abertura ocupa todo el plano. Ahora vamos a hacer un pequeño ejercicio para identificar los diferentes tipos de ángulos. Ejercicio. Identifica los tipos de ángulos. Por ejemplo, imaginaros que nos dan esto. 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 Esto de aquí. Vamos a poner la flechita. Pues vamos a empezar primero. ¿Cómo sería primero? Primero sería un ángulo agudo, que es menor que el segundo, que es el recto. Y este sería el llano. Y este sería obtuso, porque está entre el recto y el llano. Este sería nulo porque no tiene abertura. Y este sería total porque tiene todo el plano, porque es todo. Acordaros que el ángulo es la abertura. Esta sería la abertura del ángulo agudo, la del ángulo recto sería todo esto. El obtuso es mayor que el recto, pero menor que el llano. El nulo no tiene abertura y el total es el quesito entero. Bueno, a ver qué tal van los ejercicios de hoy. Espero que